You're listening to Bodify Insider from Bodify Functional Fitness. 3, 2, 1, and we are live. ¿Cómo están? Bodify Insider. Season 3 or 4? I don't know. I think it's season 3. ¿Season 3? Season 3. Season But 3. look at us now, Chuy. 3 years y ahora sí, finalmente le invertimos algo de cariño. Ya vamos a estar trabajando un poquito más en darles un poco de más de calidad en el audio, pero después platicamos de todo esto. Pete, bienvenido al podcast. Thank you very much. Always good to talk to you, brother. Bien, pues contento, emocionado de arrancar el 24, perdón. Aún 2024. Ya cambiamos de chip y realmente estamos muy emocionados en Bodify porque tenemos un montón de cosas que les vamos a estar ofreciendo, sobre todo en el área de Spartan, de los challenges, de DECA. All kinds of stuff. Y un montón de cosas que están bastante buenas. Incluso Coach Byrne hizo el Bonfire Challenge. Que para quienes no lo conocen, ahorita les vamos a dar un poquito los detalles también de eso. Es algo que es de diversión y desde luego van a necesitar un milestone para que puedan participar. Pero el día de hoy, el podcast, nos íbamos a enfocar en lo que vienen siendo nuestros nuevos challenges. Año con año, ustedes conocieron desde hace ¿cuántos años? Desde hace 7 años, ¿no? Más o menos. Yeah, 7 years already. 7 years. Comenzó con Bodify 90, ¿era? It was a 90-day challenge. 90-day challenge. Brutal. 3 meses, ¿no? Yeah. 3 meses de echarle muchas ganitas. Y después de ahí pasamos a Bodify 60, que es la modalidad de 2 meses. Y ahora tenemos una otra modificación y ahorita vamos a platicar un poquito más a detalle de por qué hacemos este tipo de modificaciones. Pero tenemos este año nuestros, ¿cómo le llamamos? Nuestros fitness health challenges. Community Health Challenges. Come on, Chuy. Community Health Challenges. Que vamos que ya lanzamos oficialmente. Probablemente ustedes ya los vieron por ahí en redes sociales. Este podcast va a ser después de la campaña. Y el primero de ellos, tenemos 2, Pedro. ¿Qué es el primero básicamente? ¿Por qué son 2? Okay, so we've been learning. Year after year, we're always, like we do with everything, we try to make everything better. And there was a couple things that we've never really been able to figure out. And we wanted to give you guys the best product that we could. So we partnered with some professionals to kind of help us out in these challenges. And we came up with 2. We are going to separate our genders, so we're going to have one for the guys and one for the girls. The one for the guys is called the Hero Challenge. Okay, and the one for the girls is called the Little Black Dress Project. Mm-hmm. So they're both great products. They start on January 22nd, so they're coming up soon. But we really wanted to get into, the nutrition aspect of it and giving you guys all these little extra things that can help you be successful. We kind of wanted to get away from a challenge that just has a grand prize at the end. And prizes are great, don't get me wrong. But we've always stated that the real reason that people are successful at challenges is, they challenge themselves. And it's not about beating somebody else. It's about you changing your lifestyle, and that has always been the thing that we've wanted the most for people to get out of these challenges is change your lifestyle. Once you change your lifestyle, then it just becomes your routine and it becomes your norm. And the more you learn, and that's the most important thing that we want people to get out of these challenges, is to learn to be able to do this on your own for the rest of your life. So that's why we partnered with these people to get all this information for you guys. And I think we've done a really, really, really good job at doing that. So let's kind of break them down. We'll get into each one specifically and help them understand what's going on here. Bueno, pues ambos challenges son de 6 semanas. Comienzan el mismo día, el 22 de enero, January 22nd.
Y como lo acabamos de presentar, son dos, ¿no? Enfocados, uno específicamente en cuanto a los hombres y otro, obviamente, en cuanto a las mujeres. Y parte de las cosas que tienen en común estos challenges y cosas también que este año estamos incluyendo es un success manual que está lleno de información. Y como dice Pete, aquí en Bodify realmente nos preocupamos porque ustedes no solamente obtengan los resultados que están buscando, sino también que sean resultados duraderos y que ustedes aprendan de este proceso y de esta manera puedan aplicarlo para el resto de su vida, ¿no? Así que ustedes terminan prácticamente el challenge, pero la rutina y la disciplina creo que la van a desarrollar en esa parte de las 6 semanas y ustedes pueden continuar, y su viaje fitness puede básicamente crecer más y pueden ver cambios impresionantes en ustedes, y esa es básicamente parte de la transformación y el crecimiento personal que van a tener cada uno de ustedes que se unan a este challenge, ¿no? Además de eso, también vamos a tener una comunidad donde vamos a estar dándoles información. Todo el tiempo hay preguntas frecuentes de ustedes. Siempre les decimos que no hay pregunta tonta, ¿ok? Siempre, incluso incluye por ahí también lo que es el Meal Prep Masterclass. Okay. Oh, yeah, that's really cool. Una de las cosas que está súper padre es el Meal Prep Masterclass. Dentro de los challenges anteriores que yo me acuerdo que había participado en el sentido de apoyar cuando teníamos la plática uno a uno con los challengers, era muchas veces que la gente pues sí estaba comiendo las cosas indicadas, pero las estaban cocinando no con los mejores productos. Obviamente, un ejemplo que les puedo dar, en lugar de utilizar algún poco de aceite de oliva, de aguacate, dependiendo cuál sea la meta de ustedes, hay personas que están utilizando mantequilla, ¿no? Mantequilla regular para cocinar su pollo, cosas de esas. Entonces, tampoco queremos, y no es el chiste de que ustedes se empiecen a matar. No están en una competencia en la cual se van a subir a un escenario y tienen que lograr un body fat percentage de 2% o 3%. Simplemente que ustedes desarrollen una disciplina y el que sepan también saber las cantidades que son adecuadas para ustedes y que no tengan ese surplus de carbohidratos o de grasas en su cuerpo, ¿no? Right. Y parte de eso, obviamente, también una de las cosas que nos gusta mucho aquí en Bodify es ofrecerles las fotografías profesionales, tanto de antes y después. Nos gusta ponerle también calidad a esta parte para que ustedes también puedan mostrarle a sus amigos, a su familia, o sea, qué bien de la transformación y que ustedes también puedan ver los cambios. Y desde luego también por ahí Topline nos estará apoyando con los in-body analysis, que va a ser uno al inicio, otro al final, y por ahí también vamos a estar haciendo cosas que les vamos a platicar un poquito más a detalle. Por ahí también va a haber una camisa que se las vamos a dar tan pronto dentro de las primeras 1 o 2 semanas, para que sea ese recordatorio del compromiso que tienen ahorita y de que sea como su bandera de workout in your challenge shirt. Exacto, para que la usen y digan, estoy en el challenge y bueno, estamos echándole ganas, y es un recordatorio que pues ustedes mismos van a tener por ahí. Así que dentro de lo genérico que les puedo platicar es esta parte. También además, por ahí, Pete, creo que en la parte de las mujeres incluyen otras cosas, ¿no? Por ejemplo, de lo que yo recuerdo en el de los hombres, está cómo a nosotros los hombres nos afectan la testosterona, entre el cargar más. It really gets into the details more of, guy issues. El estrés, o sea, un montón de cosas que son que influyen dentro de los resultados de la parte mental, de que te mantengas constante en este challenge. Entonces, todo eso queremos trabajarlo para ustedes y que tengan, desde luego, no solamente los mejores resultados en solo 6 semanas, como lo hemos dicho, sino que terminando el challenge, ustedes pueden continuar con este journey, ¿no? Exactly. And that's kind of also why we split it up, is because it was too general the way we used to do it. It was now we really get into the specifics on girl issues and guy issues,
and we can really focus on helping each individual in a better way. You know, you get that meal prep masterclass. I mean, it's impressive. You know, it's impressive. It's I think it's about an hour. Sí, es como una hora. An hour video. So if you do sign up for this, you need to take it serious. You know, you need to, if you're going to invest your money into this thing, I think the people that invest their money into this and spend the time are going to see amazing results. You get a carb cycling guide. You know, everybody always asks me, you know, about, you know, carbs and this and that. Carb cycling is a big thing right now. Y sobre todo, me gusta que el documento que vamos a proveer del Carb Cycling Guide es dependiendo, por ejemplo, ok, ¿cuál es tu meta? No, nada más quiero perder peso, entonces, ok, de esta manera se va a acomodar tu alimentación. ¿Qué quiero hacer? Quiero aumentar masa muscular. Ah, ok, bueno, entonces de esta manera vamos a acomodar tu alimentación. No es un cookie cutter que tal vez ustedes ya han experimentado en challenges en otras partes o anteriores, en los cuales entras al challenge y te dan una dieta que le dan a todos, ¿no? Básicamente nomás imprimieron, no sé, 30, 50 copias y sobres. Ahí está tu dieta y coman lo mismo. No trata de eso. Entonces, todos esos detalles son los que le dan mucho más valor a toda esta información y conocimiento que vas a obtener durante las próximas 6 semanas, ¿no? Right, exactly. So, you know, for the guys, we're doing a bunch of that stuff. And then for the girls, you know, you get that amazing success manual that goes into every little detail for you guys. You get a recipe guide. You get weekly grocery lists. Now, that doesn't mean that you have to do it this way. You know, you can still do your meal prep or whatever you want. Comprar tus meal preps, ¿no? También puede exactly. ser. Yeah, but this gives you the actual recipes, and then it tells you what to buy. Every week, it'll give you a grocery list, so it makes it very, very convenient for you guys. Muchas veces también creo que llegamos, sobre todo en la parte de la alimentación, digo, venir al gym, al menos para mí siempre es divertido, ¿no? O sea, te desestresas, ves a tus amigos del gym o a la gente con la que convives y sufres durante esa hora, pero al momento que llegamos a casa decimos, ya me harté de carne molida, ya me harté de pollo a la plancha. Entonces, esto te abre un mundo de opciones que, pues, básicamente son muy ricas. De hecho, pues, yo ya noté varias comidas que están por ahí. Entonces, esa es una parte también que interesante. Y como dice Pete, no necesariamente tienen que ustedes comenzar a cocinar si no les gusta la cocina. Ustedes pueden comenzar como quiera, continuar comprando sus meal preps con cualquier compañía, pero es importante que vayan sobre toda esta información para que también ustedes sepan lo que les están vendiendo, para que vean cómo está la porción, si cuenta que de acuerdo a tu peso, a lo mejor estás comiendo, no sé, 4 onzas de proteína y en realidad tu meta es aumentar masa muscular, entonces pues probablemente estás por debajo de tu consumo, ¿no? Entonces, muchos de estos detalles que podemos entrar mucho más a detalle, pero los vamos a cubrir todos, absolutamente todos dentro de estos challenges. Exactly. It's because honestly, that's where you get the biggest results. We've always said that we can control what you guys do when you're in here at the gym. We know how many calories you're burning for the most part. If you show up, 5-6 times a week, we're taking care of that part. Now, what happens when you go home? What happens when you get to your work? That's where you guys need to be in charge of your life. And the more you learn, I think my fitness I took it to the next level once I learned about nutrition. Because you can always, go crazy at the gym, and it's like effort is easy. If once you get used to it and it becomes part of your routine, you can always, put in the effort at the gym. Okay, but what about the other 22, 23 hours a day? What are you putting in your body? How much sleep are you getting? Are you taking supplements? Oye, también otra cosa que menciona ahí dentro, y ahorita que mencionas todo eso, acabo de acordar también el consumo de cafeína, ¿eh? Mucha gente que de repente está tomando estos pre-workouts que traen 300 miligramos de cafeína y andan así como chihuahua, todos atarantados. Entonces, tal vez no necesitas un pre-workout que tenga un estimulante como la cafeína. Hay otro tipo de pre-workouts que también pueden ayudarte. Si es que necesitas algo como eso. Yo en lo personal lo dejé de tomar hace muchos años. Al momento que ustedes comiencen a consumir suficiente agua, a comer los ingredientes adecuados, llenos de proteínas de calidad, aminoácidos, carbohidratos de calidad, todos estos whole foods,
su cuerpo, créanme, lo comienza a recibir de una manera súper positiva y la energía de ustedes, esa pesadez cada vez que ustedes comen desaparece. Desaparece totalmente y la energía, el humor, todo absolutamente cambia y son parte de los beneficios que también van a recibir, ¿no? Exactly, yeah. And really that's the biggest thing that we want you guys to get out of this is to learn about this new lifestyle because there's all kinds of misconceptions out there. I mean, turn on Instagram and you get one opinion from one person, you get another opinion from another person. And, the truth is, we're all different. We all work differently. So you need to find what works for yourself. You need to find what works in your lifestyle. We all have different schedules. Some people, I fast for, 16 hours a day. Well, does that work in your schedule? Do you have energy during the day? Like, we all have different things going on. Different things work for different people. There's no one right answer for everybody. So what these challenges do and what we want you to get out of this is what works for you. This is where you figure it out. In these 6 weeks, this is how you figure out what is going to work for you, that you can make this a lifestyle change, that you're going to be fit forever. We want to be 70 years old, 80 years old, still working out, still being active. You don't have to go and do crazy races or anything like that. If that's not something that you're into, that's fine, but you're here for a reason. We want you to be fit. We want you to be healthy. We care, we care about you guys. And that's why we invested with these professionals to get you the best product available and to help you guys succeed. Like I mentioned at the beginning, offering you a big prize at the end is great. It works for some people, but the majority of people that I talk to when we're doing these challenges is I just want to take it to the next level. I just want to be successful. And that's what this is about. These 2 challenges are about helping these guys get successful and learning how guys' bodies works. And these women, same thing for you guys, is what is going to work for you to change your lifestyle, to be successful for the rest of your life. Oye, Pi, también una de las preguntas frecuentes que hacen los miembros o las personas que se unen a los challenges es ¿cuántas veces a la semana tengo que hacer ejercicio? Again, it matters according to your lifestyle. Now, if you're training for a Spartan race or you're training for a marathon and you need to put in a bunch of days, but there's also overtraining, and I see it a lot. I see a lot of people that just want to do everything, and I was one of those people, you were one of those people, and you know what ends up happening? It backfires on you. You get hurt or your body starts reacting in very weird ways where you'll actually... people that don't eat enough, they actually start gaining weight because your body goes into starvation mode. And we can get into all kinds of science stuff and things like that. But to me, the biggest thing that I saw in some of our challenges is that people will not listen to the nutritionist. They will not listen to the coach. And they'll just get on these extreme diets. And initially they work. Yeah, you'll end up losing a bunch of weight, but you feel like crap. You feel like shit, nobody feels good when they're starving themselves. Mm-hmm. Your mind stops working, right? You can't work out hard at a certain point. So you start losing muscle. And that's what we want to avoid. So there's no magic number, I would say that at least 3 times a week, if you manage it well, 6 times a week. I think when at this point in my life, I'm working out 6 days a week, but I have a plan for my whole week, and some days are much easier than other days. I know when to bust ass, and I know when my body needs a little break, and it's one of my workouts is stretching and mobility, and that's a workout for me. Que no tiene nada de malo darle un descanso al cuerpo, al contrario, es súper beneficioso. Absolutely. You need to be able to work out the next day. So if you're going hard every day, and not doing it strategically and smartly, you're going to burn out and you're going to get hurt and your body starts reacting very, very funny.
It goes into starvation mode. You need to feed your muscles. You need to make muscles, guys. It's, that's the other problem that we were running into in these challenges that we had was people stopped eating and they started losing their muscle. Muscle burns fat, so the more muscle you have, the less, the more muscle you have, the more calories you're burning just living. So, and then you get these questions from mainly women, like, I don't want to look like a guy. Well, that's not going to happen unless you're taking testosterone pills. It's like, you know how hard it is for the women to make that kind of muscle? I mean, it's hard for guys, we try all the time, and making muscle is very hard to do. Making panza is easy. Yeah, making the muscle easy. is diferente. So, don't worry about that. We know what we're doing. We know it. Listen to your coaches, eat enough, and that's what these challenges, the Hero Challenge and the Little Black Dress Project, they are going to get you there. And there's tons of information, but you need to follow it, And show up. Show up, follow it, be serious about it. So don't get it. I'll be happy to take your donation if you're just going to give it to me and not pay attention, but that's not what I want. I want everybody who joins this thing to get the most out of it. Y yo creo que el mínimo sería 3 veces a la semana. Mínimo. Yes. Mínimo. Y otro buen número sería que vengan los 5 días de la semana, pero que descansen entre, no sé, cada 2, 3 días. Well, it matters. I mean, if you do the strong program, it's set up to help you succeed if you come 5 times, Monday through Friday, and then if you come on a Saturday, that's what I mean by working out smart, because we spread it out to where you're not going to hurt yourself. And it's not all high intensity. Everybody thinks the more you sweat, the better workout it is. Mm-hmm. That's not true. There's science behind this thing. And that's why the strong program and the athlete, but the strong program will take you guys exactly what you need. It'll do what you need it to do. So definitely no less than 3 times a week. But if you can get 5 or 6 smart workouts in and do an active recovery, rest a day here and there, you're going to be successful as long as you're eating right. And if you're following these challenges, it's science. It's going to work. So, I know when you're not following, when you were in the challenge and it's not working for you and you're complaining about it, well, I know what you're doing. You're not eating enough. You're not coming to class, stuff like that. So, wait, what about people that falls like out of the wagon? Jump back in. Jump back on the wagon. It's hard. These challenges are hard, and discipline is hard all the time. So if you do fall off the wagon, admit it. Talk to a coach. Talk to a friend. Get motivated again. We can't do this ourselves. You need, the community. You need, people to have your back. And that's what Bodify is all about. That's why we build these communities for you guys. And I love it. I love the fact that we all hang out and we all love each other and back each other up. And this place is pure positivity. So, use it. Use this to help you be successful. Y parte también de lo que ustedes deben de hacer es celebrar las pequeñas victorias. O sea, si usted es una persona que no ha venido al gimnasio durante un tiempo y entró al challenge y de repente vino mínimo las 3 veces a la semana o vino la semana completa, celebra eso. O sea, celebra esas pequeñas victorias. O sea, un día que metiste todas tus comidas y tal vez tus snacks, todo súper limpio, tomaste suficiente agua o te tomaste finalmente tu galón de agua, esas cosas también celébralas. O sea, son cosas positivas que estás sumando poco a poco. Entonces,
todo esto es básicamente pues una celebración de todo lo bueno que está sacando de estas próximas 6 semanas. Así que es bien importante que como lo vamos a trabajar también dentro del Success Manual, lo mental esté también ahí y que ustedes vean esos pequeños wins. Y que desde luego pues los pongan como medallitas en su pecho, ¿no? Básicamente. Start collecting all those wins because you need them, because life is hard, all of this stuff is hard. And you gotta celebrate the wins. I love that Chuy said that because in anything, you enjoy the wins, man. I mean, you need to remember how good that felt so you can keep on striving to get back and keep on striving to get back. Y recuerden que esto es, se le llama challenge por el marketing que siempre se ha hecho y se ha manejado y porque, pues, aparte suena cool. Pero también es importante ver el enfoque personal del logro que vas a obtener. ¿Ok? Right. Esto es para ti, absolutamente. Nada más es para ti. Todos están en su camino. Estás haciendo con un grupo de personas que están en ese mismo camino que el tuyo. Están sufriendo juntos, están mejorando juntos, están celebrando esas pequeñas wins juntos. Y bueno, eso creo que hace a un lado lo monetario, ¿no? Que mucha gente le tira al price, ¿no? A los price hunters que simplemente ya se la saben, que ya ahorita están come, entran en un challenge y se las arreglan para bajar nada más medidas, ¿no? Tanto medidas. Entonces, eso no, para empezar, no es nada bueno. Exactly. Entonces, es importante que ustedes aprendan de la mejor manera de obtener algo sustentable, con lo cual ustedes puedan convivir todavía con sus amigos, convivir todavía con su familia, incluso involucrar a su familia de cierta manera. Digo, no quiere decir que les van a cambiar la dieta a todo mundo en la casa, simplemente de que des el ejemplo y le muestres esto a tus hijos, a tu familia. Yeah. Somebody's watching. Somebody's always watching. Siempre están viendo y ellos también aprenden y son hábitos que vamos aprendiendo desde casa. For sure. Sabemos que los mexicanos tenemos una cultura muy rica en comida, yeah. Pero desde luego por ahí también hay opciones que pueden mejorar. Y no estoy diciendo que los tacos los vamos a hacer a un lado para nada. Los tacos están dentro de este challenge también. Absolutely, there is some good looking tacos in there in that menu that they provide. But yeah, just on that, it was on our old challenges. It was very tough for us to select the winners because everybody did great, and then some people lost a lot of body fat. Some people gained a bunch of muscle, and people that were already fit got fitter. Yeah, and it's great, and it's but it's very hard when different people are succeeding in different ways. Some people, had a lot more weight to lose, and they lost a bunch of weight, which is great, but they might not look as good in a picture as the super fit person yet, so, it was very hard for the judges. So, I want there to be a bunch of winners. Now, everybody that joins this thing can win. Mm-hmm. You can win. There'll be some prizes for you guys, but it's not about the monetary big winner. I want a bunch of winners to learn and change their life. Y no solamente recuerden que muchas veces los challenges, otra vez, por parte del marketing, están enfocados a la pérdida de peso, ¿no? Yeah. O sea, si tú ya eres una persona, como lo mencionamos hace rato, que ya estás fit, o sea, tú puedes hacer este challenge también. Puedes hacer este challenge para mejorar aún más tu alimentación y créeme que tu performance va mucho a mejorar. Esa disciplina, esas pequeñas cosas que haces que seas más disciplinado y que además obtengas pues mucho de esta información que les vamos a proveer. Así que el 2024 es de ustedes, muchachos. Es de ustedes, ¿ok? Si están escuchando esto en este momento, no es casualidad. Es una señal, básicamente para que ustedes puedan transformarse, crecer en todos los sentidos y celebrar dentro de 6 semanas después del 22 de enero todos esos pequeños wins y desde luego todo lo que han aprendido y lo que de ahí en adelante ustedes todavía van a seguir construyendo, ¿no? Absolutely. Así que, Pete, ¿qué más? Bueno. Costos, por ejemplo, para las personas que se unan para lo que son nuevos miembros, ¿ok? Nuevos miembros y returning members.
¿ok? Que no falta el miembro que por ahí es que no había venido y ya. No pasa nada, muchachos. Ustedes regresen. Las personas que en este mes se inscriban a Bodify antes del 22 de enero, que obviamente es el inicio del challenge. Start day is January 22nd. Yeah. Y es bien importante que traten de ustedes inscribirse antes del 22, porque una vez que ustedes se inscriben después de que arrancó el challenge, nosotros básicamente toda la preparación tengo desde diciembre armando muchas de estas cosas y ya hay cosas planificadas para que reciban el viernes antes del challenge, el sábado antes del challenge y el mismo lunes tenemos una serie de sorpresas para ustedes que están programadas durante los siguientes 6 semanas. Así que es bien importante que se inscriban antes del 22, ¿ok? Así que si quieren más información, simplemente váyanse a cualquiera de nuestras redes sociales y mándenos un mensaje directo y desde luego les vamos a contestar lo antes posible. Pero tenemos para nuevos miembros y miembros que regresen también, para cualquiera de estos dos Community Health Challenges, vamos a tener un descuento de $50, ¿ok? Así que pueden volver a inscribirse y además se van a ahorrar $50 para entrar al challenge. ¿Qué más se nos olvida por ahí? That's it. It's 6 weeks. It starts January 22nd. We won't allow anybody in after that. So register before that date because it is very complete and you will be getting information, from day one. So, I'm sorry if you don't register by that date. I know in previous challenges we would let some people get in after the start date, but this one we can't. We can't no matter what we do because once it starts, it starts. And again, only if you're going to take this serious. I want people to be successful. I don't want you to join just to join. I want you guys to get the most out of it. We invested in these things, and I want you guys to use them and to benefit from them and to ultimately change your lifestyles. So, get in on it. I'm sure you guys are going to love it. The Hero Challenge and the Little Black Dress Project. All right, guys. Okay. Pues muchas gracias y pendientes porque ahora sí que nos estamos comprometiendo a grabar más podcasts. Así que, ya le estamos invirtiendo algo, así que vamos a... Ask any questions once we post this. If you have any questions, just shoot them there or call the office. O temas que quieran platicar y rápidamente como en cuanto a announcements para los que vayan hablando, además de lo que viene siendo los Community Challenges que inician el 22, el 13, que todavía aún estamos a tiempo, que es la próxima semana. ¿Qué día es? Hoy es día 4. Entonces, el 13 de enero comenzamos el primer programa del 2024 de Spartan Training, rumbo a la carrera de Houston. ¡Woo! Así que estamos muy emocionados. Programa de 8 semanas. Y de ahí en febrero... Arrancamos en mitad de febrero, el 14 de febrero, arrancamos también lo que son las clases de prueba para el nuevo programa de DECA. Ya tenemos por ahí también un calendario, si se van a nuestras redes sociales, está ahí todo ya el calendario para todo el 2024. And don't forget about the Run Clinic. Yes, eso es lo otro que January 13th, free Run Clinic. We are gonna teach all you guys how to perform better when you're running. Y yo creo que también después del Running Clinic, creo que también, ya que tenemos toda esa información, pues sería bueno hacer el podcast también. Absolutely, yeah. Okay. And if any of you guys have any ideas for podcasts, we're going to do this more regularly, hopefully once a week. We got all our fancy equipment now. So so if you have ideas, if you want to talk about anything, whether it's health, fitness, whatever, hit us up. We're looking for interesting people to talk to, and we can have a short conversation and hopefully help some people out. Perfecto. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Episodio número 1. Bienvenidos 2024 y que, pues a romper todas esas metas y a lograr todo eso que nos vamos a proponer para este 2024. Peace. This episode was produced by Bodify Functional Fitness.